Reflexión sobre la lengua para primer año, clase de palabras determinantes. Consigna. A continuación se le presentarán 10 determinantes y ustedes deberán decidir a qué tipo corresponden. Artículos, pronombres. Recuerden que los determinantes están formados por artículos y pronombres. Es decir, que los determinantes son una gran clase de palabras que incluyen a otras clases, ¿sí? Para esta tarea les propongo algo distinto, que primero lean la ficha y luego hagan memoria. No vale espiar, ¿sí? Es decir, lean la ficha, la tapan y ven si se acuerdan cuál es la palabra. Hagámoslo como un jueguito. Creo que va a gustarles un poquito más así. Esta es la ficha. Recuerden que acá hay determinantes, lo que decíamos recién, que tenemos artículos y pronombres. Estas son las dos grandes clases de palabras que forman a los determinantes, ¿sí? Y los determinantes siempre acompañan a un sustantivo. No son palabras que puedan ir sueltas por la vida. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar. Vamos con una de prueba. La. La es un determinante, pero ¿es un artículo o un pronombre? Bien. Es un artículo determinado o definido. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque se refiere a un elemento en particular y no a uno cualquiera. Recuerden, esto ya lo vimos, que no es lo mismo decir ¿me pasas una lapicera? Que decir ¿me pasas la lapicera? En este caso, tanto yo como la persona a la que se la estoy pidiendo sabemos de qué lapicera se trata. En este segundo caso, la palabra la nos indica que hablamos de una lapicera en particular. Una más por las dudas. Esos es otro determinante. Pero en este caso pertenece a la clase de palabras pronombres demostrativos. Se utiliza para demostrarnos dónde se ubica un objeto. Esos se utiliza para referirse a objetos que se encuentran a una distancia media, ni muy cerca ni muy lejos. Quiero esos anteojos de allá. Allá nos indica que es un lugar que está alejado nuestro, de nosotros que somos el hablante, pero tampoco es aquel lugar allí, lejísimos. ¿Se entiende? Bien, entonces, dicho esto, empecemos. ¿Sí? Anoten en las carpetas las respuestas y después compárenlas con las que aparecen en el video. Mi es un determinante. ¿Sí? Pensemos lo siguiente. Si mi está diciendo justamente, hace referencia a lo que es mío, ¿no? Entonces yo me refiero a que estoy hablando de posesión. Por lo tanto, mi nos va a hablar de algo que yo poseo. Veamos qué tipo de determinante es. Es un determinante que pertenece a la clase de palabras pronombre posesivo. Se utiliza para demostrarnos quién posee un objeto. En este caso, quien posee es la primera persona del singular, yo. Yo poseo algo. Yo no puedo decir yo auto, pero puedo decir mi auto. Vamos con el segundo problemita. A ver, aquel, ¿no? Estamos señalando, estamos demostrando dónde se ubica algo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué será? ¿Un artículo o un pronombre? ¿Será un artículo
definido o indefinido o será un pronombre posesivo o demostrativo? Correcto, es un pronombre demostrativo. Se utiliza para demostrarnos dónde se ubica un objeto. Aquel se utiliza para referirse a objetos que se encuentran a una distancia lejana, muy lejana. Vamos con la palabra número 3. Un perrito en este caso. Muy bien, pensemos. No es lo mismo decir un perrito que decir el perrito, ¿no? En un caso es más indeterminado que en otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De artículos o de pronombres? Veamos. Muy bien, un es un determinante que pertenece a la clase de palabras artículo indeterminado. ¿Por qué? Porque se refiere a un elemento cualquiera. Recuerden que no es lo mismo decir ¿me pasas un lápiz? Que decir ¿me pasas el lápiz? En el primer caso, la palabra un nos indica que no hablamos de una lapicera en particular, sino que hablamos de una cualquiera. Vamos con la cuarta palabra. ¿Cómo vienen esos ejercicios? Esta es un ¿qué? Exacto. Vamos a ver. Un pronombre demostrativo. Como lo vemos en la imagen, la chica nos muestra una tablet y nos dice, esta tablet, ¿por qué? Porque es ella la que está agarrándola y la tiene muy cerca suyo, ¿sí? Y nos las quiere mostrar, nos demuestra dónde está. Entonces, los pronombres demostrativos se utilizan para demostrarnos dónde se ubica un objeto. Esta se utiliza para referirse a objetos que se encuentran a una distancia cercana, muy cercana. Vamos con el ejercicio número 5. Tus. Y la chica nos señala a nosotros. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tus se usa para señalar los elementos que pertenecen a una segunda persona, a tú o a vos, ¿no? Muy bien, entonces, si nos indica posesión, ¿qué tipo de determinante es? Es un determinante y en este caso, tus pertenece a la clase de palabra pronombre posesivo, justamente porque yo estoy poseyendo algo. Se utiliza para demostrarnos quién posee un objeto. En este caso, quien posee es la segunda persona del singular. Tú, acá nos falta una tilde, y vos, ¿sí? Vamos con el sexto ejercicio. Los anillos. ¿Por qué podemos decir esto? Justamente no es lo mismo decir unos anillos que decir los anillos. ¿Recuerdan eso? Yo estoy haciendo súper específica. Estoy mostrando particularmente dónde está algo. Entonces, si estoy siendo específica y estoy siendo definida, acá estamos hablando de ¿qué? ¿De pronombres o de artículos? Los es un determinante, por supuesto, y pertenece a la clase de palabra artículo determinado o definido. Se refiere los a un elemento en particular y no a uno cualquiera. Acá está en plural, por el agregado de la S. La palabra los nos indica que hablamos de objetos en particular, específicos. Son estos anillos y no otros. Vamos con
El ejercicio número 7. Esa. Nuevamente aparece la chica con la tablet. Pero ¿ven acá la diferencia? Acá esta chica, señalando y mostrando una distancia, nos dice esa tablet, no dice esta. ¿Por qué? Porque ella está a una distancia mayor que la primera chica de la tablet. ¿Está? Entonces, de esa manera, usando el... ¡Ay, casi meto la pata! ¿No? El determinante esa, ella nos muestra que está a una distancia. Y si nos está demostrando distancia, ¿qué clase de palabra es esa? Por supuesto, es un pronombre demostrativo. Es un determinante y a su vez es un pronombre demostrativo. Se utiliza para demostrarnos dónde se ubica un objeto. Esa se utiliza para referirse a objetos que se encuentran a una distancia media, ni muy lejos ni muy cerca. Vamos con el ejercicio número 8. Su. ¿Y esto de qué me están hablando? Su. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que será un artículo o será un pronombre? Recuerden ustedes que son todos determinantes, pero en este caso, ¿qué me indican? Claro, me indican posesión. Y si me indican posesión, entonces estamos ante un pronombre posesivo. Se utiliza para demostrarnos quién posee un objeto. En este caso, quien posee es la tercera persona del singular o la segunda persona del plural. Acá yo me equivoqué. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo, me quiero referir al auto de esta chica, yo digo su auto, ¿no? Sí, el auto de ella es lo mismo que decir su auto, ¿sí? Muy bien, sigamos, nos queda poco. Nuestro planeta, fíjense, ya lo están agarrando, cada uno siente que es suyo. Por lo tanto, si hablamos de posesión, estamos ante ¿qué clase de palabra? Por supuesto, un determinante, pero es también un pronombre posesivo. Se utiliza para demostrarnos quién posee un objeto. En este caso, quien posee es la primera persona del plural, nosotras o nosotras, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Ellos podrían perfectamente decir nuestro planeta. Último ejemplo. Estas bellas tortugas están acompañadas por la palabra unas. Unas. ¿Esto significa que son unas tortugas en particular o son unas tortugas cualquiera? Recuerden y siempre piensen esto. Si aparece unas, yo lo puedo comparar con las. Es lo mismo decir unas tortugas nadaban que decir las tortugas nadaban. No, no es lo mismo. Porque una nos habla de que eran unas cualquiera entre todas las que hay en el mundo. Por eso, esta clase de palabra, unas, es un artículo indeterminado o indefinido. ¿Por qué? Porque se refiere a elementos cualquiera. No hablamos, otro error, no hablamos de una tortuga en particular, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Entonces, dicho esto, termina nuestra ejercitación. Repasen y si es necesario, vuélvanla a hacer sin mirar las respuestas.